hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Acá nuevamente, como todas las semanas, estamos trayéndote la palabra de Dios. Estaba escuchando la cortina. El Señor es mi Rey. El Señor es mi luz, mi gozo. La verdad que sí, el Señor es lo más grande, lo más importante en nuestras vidas. Él debe ser siempre ese lugar en el que estemos anclados. Debe ser nuestro Señor Jesús. Él es nuestra roca, es la roca de la salvación. Y qué importante que nosotros podamos estar cimentados sobre esa roca. Amén. Esa roca que es Jesucristo de Nazaret. Esa roca que es el que fundó la iglesia. Ya Dios era Dios desde hace tiempo. Fue Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero la iglesia surgió después de la muerte y resurrección de Jesucristo. A partir de ahí, cuando Él resucitó al tercer día, sí, Señor, y despojó todo principado, toda potestad de gobernador de las tinieblas y huestes de maldad, y clavó el acta que nos era contraria en la cruz del Calvario. Esa acta que decía que éramos culpables, éramos transgresores por la desobediencia del primer hombre, la primera mujer. Éramos culpables y no había nadie, absolutamente nadie, que pudiera hacer nada. Un ser humano, porque no hay justo ni tan solo uno, dice la palabra de Dios. Nada había que pudiera reconciliarnos, que pudiera volver a unirnos a nuestro Dios, el único. En esa época, cuando se vivía por ley, se hacían sacrificios para cubrir el pecado. Simplemente lo tapaba y Dios ahí podía mirarnos, porque la santidad de Dios, que muchas veces no la tenemos en cuenta cuando nos dice sed santos, porque yo soy santo. Amén, sí, Señor. Y la santidad de Dios no permitía que nos ofendía el pecado, su santidad. Entonces se cubrían con esos sacrificios de animales. Y no podíamos nunca volver a restaurar la comunión con nuestro Señor. Pero ahí vino Dios, se hizo hombre, y vino, y Él cumplió con ese sacrificio perfecto. Sí, Señor. Tenía que ser un cordero sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Porque los sacrificios deben ser sin defecto, pero este era el mejor. Era Dios hecho hombre. Amén. Dios sí, hecho hombre que vino y cumplió con ese sacrificio, porque Él vivió bajo la ley. Él murió bajo la ley. Él murió hecho un sacrificio vivo por nosotros, para que vos y yo hoy podamos disfrutar de las ventajas de ser un hijo de Dios, para que vos hoy puedas estar escuchando la palabra del Señor. Él fue en ese sacrificio que solamente Él, que era el único sin pecado, es el único sin pecado, es el único que podía volver a redimirnos. Él fue nuestro sustituto. En esa cruz, Él vino a morir, y como Él es santo, Él realmente era ese cordero perfecto. Él con su muerte y resurrección nos volvió a comprar. Y ahí clavó esa acta que decía que éramos culpables y siempre culpables. Culpables del pecado que ya viene de antes y de todo lo que nosotros hemos hecho. Pero Él la clavó y decía: está cancelada, deuda cancelada, yo la pagué con mi sangre. Amado Dios, gracias, Jesús. Por eso es que venimos a hablarte de ese Jesús que no te compró con oro ni plata, que Él pagó ese precio que quedó cancelado, pagado. Ya no somos más culpables, ya no estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó esa deuda. Entonces, ¿cómo no vamos a venir a hablarte de Dios? Amén, sí, Señor. Aquel que pagó una deuda que era impagable, que solamente Dios, Él podía pagarla. El cordero como inmolado, como dice en Apocalipsis. Como inmolado, porque no fue inmolado, fue muerto, pero Él volvió a resucitar. Amén, por eso, sí, como inmolado. Y el león de la tribu de Judá. Ese es nuestro Dios, ese cordero manso que fue
a morir por nosotros, pero resucitó como el león de la tribu de Judá. El que se quiere y el que ha de venir. De Él venimos a hablarte hoy. De Él venimos como todos los sábados a hablarte. De Jesucristo, aquel que quiere que tú escuches esta palabra y que tomes la decisión, porque Él pagó un precio muy grande. Qué honor y qué maravilla pensar que Dios haya bajado a la tierra a morir por nosotros, por una generación que somos tierra, somos un material tan bajo y somos inclinados al mal. Y perdóname que no tendría que hablar esto, pero estamos cada vez peor como sociedad, cada vez peor como humanidad. Ahora lo último, los que se creen viboritas o se creen lagartitos o zorritos. En las redes sociales una mujer arrastrándose porque se identifica como una víbora. Por favor, realmente que estamos en los últimos tiempos, los terians. Estamos en los últimos tiempos porque, hermanos, si uno lo mira humanamente, la persona natural, el hombre natural, el que no es hijo de Dios. Y ayer me dijeron, ¡ay, qué lindo! Porque va a haber un encuentro de terians en Mercedes, por favor. ¡Qué lindo! Una cosa totalmente diabólica. Porque eso es una actividad diabólica. Y como nosotros, ¿qué estamos haciendo para impedir eso? La iglesia se ha dormido, porque la iglesia es la que es la luz del mundo, dijo Jesús. Y donde esa luz ilumina, las tinieblas tienen que retroceder. Y como nos hemos dormido como iglesia, con el perdón de las personas, nos hemos achanchado y nos hemos olvidado de aquellos que están afuera. Por eso es que venimos a vos que aún estás afuera, a decirte que aceptes esa salvación que Jesús te quiere dar. Deja por favor todas esas cosas que están ahora, y vamos a centrarnos en lo que realmente vale la pena. Son los últimos tiempos, es indudable, porque realmente la maldad ha aumentado de tal manera que hasta hace poco nos sorprendíamos una mujer que se enamoró de un álamo y se casó con un roble, otro que se casó consigo mismo, la mitad de trajecito y la mitad de traje blanco. Pará. Y ahora somos animales, rugimos, reptando, por favor. Escapa de la ira venidera. Sí, Ven a los caminos del Señor. Sí, Señor. Y ahora sí te voy a decir quiénes somos. Somos el pastor Edgardo y la pastora Cecilia, de la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado, que estamos ubicados en Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Sí, señor. Nuestras reuniones son los domingos, hora 20, culto general. Mañana te esperamos. Y los miércoles, hora 20, también te esperamos, cultos de oración. Amén. Unos preciosos cultos, tanto el de general como el de oración, y no porque estemos nosotros, sino porque está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Aleluya, para adorar, Jesús. libertad Sí, para alabar. Y bueno, es hermoso. Bueno, estamos presentados y medita en lo que te dije. Medita. Si no vale la pena aceptar pasar a ser de la familia de Dios, de ese Dios que, como te decía, murió como un sacrificio vivo durante la ley, fue maldito en un madero, pero resucitó en gloria y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y a partir de ahí es que comenzó la era de la gracia, favor inmerecido, sí, la era del Espíritu Santo de la iglesia, como le quieras llamar. Ahí fue que comenzó la iglesia de Dios viviente. Amén. Anímate a pasar a formar parte de la familia de Dios, pastor. Y para animarse, ¿qué es lo que hay que tomar, pastora? Es una decisión muy importante. Una decisión. De eso quiero hablarte en esta tarde. De las decisiones que muchas veces tenemos que tomar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Y yo te aconsejo, por experiencia, estimada teleaudiencia, que nunca tomes una decisión
con jolgorio, con alegría o con tristeza. O en ebriedad. En ebriedad. Seguro, pero porque muchas veces no procesamos y no vamos a tomar la decisión correcta que tenemos que tomar. Claro que las decisiones hay que tomarlas a cada momento. Yo decidí venir al canal porque tomé una decisión. Bueno, yo te voy a leer un pasaje que está en el Antiguo Testamento y después vamos a hablar de la decisión, de las decisiones que tomamos a diario, pero hay una decisión que yo te quiero invitar a que tú en este momento te encuentres donde te encuentres, prepares tu corazón para que la palabra de Dios llegue, cale muy profundo, porque lo dice la palabra de Dios, es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Bueno, así que prepárate para recibir la palabra que va a ser soltada y puedas hoy tomar una decisión y la mejor decisión de tu vida, que es recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No hay otro. Te lo dice un hombre y te lo dice una mujer que pasaron por muchas cosas en la vida. Pero hoy, por la gracia y misericordia de Dios, estamos frente hasta las cámaras de este prestigioso canal para llevarle un mensaje de salvación a la gente. Como digo siempre, lo digo en la iglesia también, y no lo tomes a mal. Si tú estás mirando el programa para que nosotros te endulcemos los oídos, cambia de canal porque no es nuestro estilo. Nuestro estilo es hablarte del Señor Jesús y de los beneficios que el Señor, con su sacrificio perfecto, nos concede. Amén. Yo los invito a que abran su Biblia en el libro del profeta Jonás. Yo por ahí, mientras estaba buscando el pasaje, yo te estoy hablando de que Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre de Dios. Jonás recibe una palabra de Dios, que ahora la vamos a leer. Jonás toma una decisión. Equivocada, por supuesto. Lo leemos, son pocos versículos. ¿Qué capítulo? Capítulo 1, versículo del 1 al 5 vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, muy lejos, sí, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, con minúscula, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Escuchaste lo que terminamos de leer? Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 5, al final del 5. Dios te habla, tú decides. Dios quiere que tú vengas a su preciosa presencia, a ser partícipe de las cosas tremendas, maravillosas que el Señor nos tiene preparada para nosotros. Nos dice en su palabra, y me apasiona, esta leve tribulación no tiene comparación con la gloria venidera. Promesas. Hay como 4.000 promesas en la Biblia para vos, para mí y para todo aquel que en Él cree en el nombre de Jesús. Entonces Jehová Dios le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive. Nínive era una ciudad pagana, eran idólatras. ¿Y a dónde tenemos que ir? Donde hay necesidad de que conozcan a Dios, de que conozcan al Creador, de que conozcan al Dador de la vida. Hay necesidad, pero muchas veces nosotros tomamos decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque nos dejamos manejar, guiar o llevar por las ambiciones o por la carne. Y entonces
no estamos atentos a la voz de Dios. Cuando yo leí en la palabra de Dios Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, temblé, me puse pero muy nervioso espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Dios me dice en 4 oportunidades en esos 2 capítulos: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el desierto. ¿Por qué vas a endurecer el corazón cuando Dios te está hablando? ¿Por qué no vas a obedecer si sabes perfectamente que en la obediencia está la bendición? Pero no, este hombre de Dios, este profeta de Dios, recibe un mandato de parte del Señor, que vaya a Nínive a predicar la palabra, porque si no, él lo iba a destruir a Nínive. Pero ¿qué hace Jonás? Todo lo contrario. No es que no fue a Nínive, pretendió huir de la presencia de Dios. Y Dios nos dice en su palabra: si te fueras a la peña, ahí estoy yo. Si fueras al fondo del mar, ahí estoy yo. Siempre te va a encontrar el Señor, porque Él es el Todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, omnisciente. Entonces este hombre paga el pasaje, se va rumbo a Tarsis. Y pasa lo que pasa. Cuando no obedecemos a Dios, se comienzan a levantar tormentas en nuestras vidas. Porque hablamos con la gente y, como dicen ustedes: pastor, estoy pasando un desierto. Ya te ha levantado una tormenta tremenda. ¿Pero por qué? ¿No será por las decisiones que tú has tomado? Que no son las decisiones correctas, no son las guiadas o las que Dios te está diciendo que tú hagas. No te estoy retando, no te estoy asustando, te estoy exhortando. ¿Por qué no sos sensible a la palabra de Dios? ¿Por qué no sos sensible a la voz del dador de la vida? Entonces, ¿qué pasó? Subió este hombre, se levanta la tormenta, parecía que se iba a partir la nave. Los marineros salían de distintas, no especifica la Biblia, y comenzaron a clamar a su Dios con minúscula, a sus respectivos dioses, a esos dioses paganos, bendito Dios. Mientras, mirá lo que pasa, cuando el Hijo de Dios peca, desobedece a Dios, ¿qué pasa? Se esconde, se duerme espiritualmente. Entonces Jonás descendió a la parte más baja de la nave y se había echado a dormir. Y no solo que se había echado a dormir, no solo que cuando uno peca se esconde de la presencia de Dios, huye de la presencia de Dios, sino que se duerme espiritualmente. ¿Y qué pasa? Cuando uno se duerme espiritualmente le da lo mismo, porque la parte más baja de la nave es cuando caían todos los desechos de la parte de arriba y van cayendo a la parte de abajo, y ahí es cuando realmente estoy erizado, estoy totalmente tomado por el Espíritu Santo de Dios para que te suelte este mensaje, para que te suelte esta palabra, bendito Dios, porque levántate tú que duermes, dijo la pastora, levántate tú que duermes. Jonás dormía y fue el capitán y le dijo: ¿y vos, hermano, estás durmiendo acá? Sí, porque cuando pecamos no nos interesa nada, porque el enemigo lo tiene en la palma de su mano. Y no nos interesa, hasta que, si seguís leyendo Jonás, que son 4 o 5 capítulos, pero es muy corto, vas a ver que es algo hermoso, maravilloso. Por eso te digo, ¿cuál es la decisión que tú estás tomando o has tomado y no te deja progresar, no te deja realmente buscar a Dios, no te deja que tú le abras el corazón a Jesús? Hay decisiones que tenemos que tomar hoy día. Hay decisiones que tenemos que no, mañana, no, hoy. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos el día de mañana. En la carta de Santiago, la palabra de Dios nos dice: ciertamente, ¿qué es vuestra vida? Como neblina. Es como la neblina, aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. No dudes más, y la decisión que vayas a tomar, aleluya, ponelo primero en las manos de Dios. Pero para eso tenés que abrirle el corazón a Jesús, para que todo lo que hagamos, Él sea el que vaya delante nuestro como poderoso gigante para darnos, para llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Tengo mucho más para hablar, pero me gustaría, bendito Dios, me gustaría que la pastora, bendito Padre Celestial, participe, porque realmente hay una unción tremenda en este lugar. ¿Puedo seguir hablando? Bueno, voy a seguir otro poquito entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Reacciona
Jonás, más adelante no lo vamos a leer, reacciona y le dice a los marineros, toma una decisión, que es el tema de hoy, decisión. Toma una decisión Jonás y le dice a los marineros, ¿saben una cosa? Esto que está pasando es porque yo desobedecí a Dios. Esto que está ocurriendo es porque yo soy un rebelde. Es porque yo tomé una decisión de huir de la presencia de Dios. Arrójenme al mar y esto se va y se termina. Sí, pero arrójenme al mar. Pero como Dios, si te dice una cosa, o si te da una orden, o si te manda a un lugar, Él te respalda. Lo arrojaron, sí, al mar a Jonás. Y de inmediato hubo calma, pero Dios había preparado un pez. Había preparado un pez que lo tragó a Jonás. Y Jesús dijo en el Evangelio, no le daré ninguna señal, porque le pedían señales a Jesús, solamente le daré la señal de Jonás. Porque ¿quién estuvo 3 días en el vientre del pez? Jonás. ¿Quién estuvo 3 días en la tumba? Jesús. Pero hoy vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por vos, por mí y por todos aquellos que realmente decidan, tomen la decisión de buscar a Jesús. Ahora sí, pastora. Libertad. Amén. Tiene. La verdad Gracias. que sí será importante tomar decisiones y tomarlas con obediencia, porque acá lo de Jonás no era una opción, era algo directriz, algo que Dios le había direccionado a que hiciera algo. No era que le dijo, si querés, si te parece, si se dan las condiciones, capaz Jonás podés hacer tal cosa. Le dijo, ve a Nínive. Pero él decidió ser rebelde, decidió que valiera más el rechazo que tenía por un pueblo pagano, porque fue por eso que no quiso ir, porque él conocía del amor de Dios, él sabía que si él predicaba y Nínive se arrepentía, el amor y la misericordia de Dios iban a hacer lo que quiere hacer contigo y lo Amén. que hizo con nosotros. Sí, Señor. Iba a perdonar todas las transgresiones de Nínive. Por eso fue que Jonás decidió que él no quería que Nínive fuera salva, pero Dios sí quería. Amén. Como Dios quiere que en este día vos también seas salvo. Todos aquellos que aún no conocen a Dios o los que estuvieron, que vuelvan a sus caminos, porque Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Ahí Sí, fue un sí. pueblo pagano, que en esa época era el pueblo escogido de Dios, era solamente Israel. Pero Dios esa vez tuvo misericordia de un pueblo idólatra y pagano, que no era parte del pueblo escogido. Pero por todas esas que muchas veces tenemos opiniones sobre la gente, tenemos cosas y no queremos hacer que alguien obtenga algo bueno. Y esa fue la decisión de Jonás. No, yo no quiero ir porque estoy seguro que Dios se va a arrepentir. Y yo quiero que los ninivitas sean destruidos. ¿Cuántas veces pensamos lo mismo, no? Pero el amor de Dios hacia Jonás y hacia los necesitados, hacia los que están como Nínive, que era una ciudad totalmente, no solamente idólatra, era todo lo malo. Sí, sí. Pero Dios quería salvarlos. Entonces preparó, por amor a Jonás y por amor a Nínive, preparó ese pez. Y en ese pez clamó Sí, sí. Jonás. Y el Señor, ¿dónde fue el pez a lanzarlo? A Nínive. A donde él no quería ir, porque Dios ya le había dicho, tienes que ir a ese lugar. No me importa lo que tú pienses. Cuando Dios te dice algo, tenés que hacer lo que Él te dice. No es cuestión de que a medias, ¿sí? Porque siempre cumplimos la palabra de Dios a medias. No, Dios te direcciona y vos tenés que tomar la decisión correcta, hacer lo que Dios te dice. Y bueno, Sí, Señor. está. Gloria a Dios. No lo hizo, pero terminó yendo. Predicó y Nínive se arrepintieron. Amén. Todos Gloria a Dios. Sí, se Señor. arrepintieron y Dios tuvo misericordia y no destruyó a Nínive. Porque ese era el mensaje. Si en tantos días no se arrepienten, Nínive será destruida. Eso es lo que tenía que decir Jonás. Pero los ninivitas inmediatamente hicieron ayuno, aún hasta los animales. Sí, Señor. Ayunar. Se arrepintieron y se volvieron a Dios. Amén. En ese momento. Después volvieron a
retrocedieron, como a veces nos pasa a nosotros, que sacamos los ojos de Jesús y retrocedemos. Por eso es importante que puedas tomar la decisión correcta, la decisión guiada por Dios, no Amén. por nuestra Sí. carne, no por nuestros pensamientos, no por nuestros sentimientos. Porque Dios, cuando te dice algo, Él conoce ya el final. Entonces, no seas desobediente. Y yo voy a decir un pedacito nada más. Yo iba a hablarte de cuando Pedro caminó sobre el mar. Estaban, no te lo voy a leer porque falta poco, hay poco tiempo. Jesús, después que alimentó los 5.000, se quedó en la barca porque Él tenía esa necesidad de siempre estar en comunión con su Padre, y envió a sus discípulos. Cuando estaban en la tercera vigilia, Sí, tercera vigilia, la cuarta vigilia. la cuarta, entre las 3 y las 6 de la mañana, vino una tormenta terrible, y Jesús, como Jesús está en control de todo, Él vino sobre el mar, caminando sobre la tempestad, que es como Jesús quiere que tú camines sobre la tempestad. No te dejes llevar por la tempestad, camina sobre la tempestad. Sí, Señor. Porque tu Dios y mi Dios es un Dios que no lo para nadie, no hay Amén, sí, tempestad, Señor. no hay nada que lo pare. Entonces Jesús venía y ellos se asustaron primero, un fantasma, dijeron. Pero después le dijo de Jesús, porque Él nunca te va a atemorizar, no teman, soy yo. Yo soy. Y ahí Pedro tomó una decisión: si eres tú, Señor, ayúdame, yo quiero caminar contigo. Y Jesús le dijo, ven, camina. Y tomó la decisión de ir y caminar. Y comenzó a caminar sobre el mar. Pero de pronto miró la tormenta y ¿qué quiso? Se asustó, quiso volver a la barca. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho, soltá esa barca que te está deteniendo, soltá esa barca que no te deja llegar al propósito que tengo para vos? Yo sé que la barca es un lugar de refugio, es el lugar en que por más que hubiera tormenta, Él se sentía seguro. Pero si Jesús te dice, salí de la barca, tomá la decisión de salir, porque aquí estoy yo para llevarte a hacer cosas mayores, para que camines sobre el mar, para que camines sobre la tempestad, para que hagas cosas maravillosas, porque tengo un propósito para vos. No te sigas estancando en esa barca que hasta ahora no has podido salir. Esa barca que te tiene estancado. Salí al mar como Jesús te dijo. Salí, toma la decisión de salir, seguir y mirarlo a Jesús. Y tomar tu decisión solamente por lo que te dice Jesús. Amén. No te estés, este es mi lugar de refugio, de acá no me quiero mover. Pero te está diciendo Dios, ven, sal de ese lugar que tengo algo más grande, Sí, algo que tú no te imaginas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir una barca o vas a venir a buscar esa que Dios tiene para vos, para que se cumpla aquello que Él tiene en tu vida? Medítalo. Y le doy paso al pastor. Y decídete, porque es momento de tomar decisiones. ¿Esta palabra llegó a tu corazón? ¿Llegó a lo más profundo de tu alma? Bueno, si esta palabra realmente te ha impactado, te ha hecho pensar, qué hermoso, qué lindo sería experimentar todas esas cosas. Porque sí, Pedro salió de la barca, ¿sí? Y caminó sobre las aguas. Porque Dios, si lo llama, era con un propósito. Y te está llamando a ti hoy. No vas a caminar por las aguas, pero vas a caminar en lo sobrenatural. Dile así a nuestro Señor Jesús si quieres recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Señor Jesús, yo quiero reconocer ante ti de que tú eres el Hijo de Dios. De que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos ellos. Gracias, Jesús, porque voy a seguirte aferrándome a tu presencia. Dios los bendiga. Amén.